hora hasta el mediodía y decíamos, ¿no? En un país normal estaríamos hablando de las propuestas de los candidatos, ¿no? De qué es lo que propone cada fuerza, pero no, hay tantas cosas, hay tantos escándalos, ¿sí? En donde nos salimos de nuestro asombro que estamos con la tensión y la atención en otros lugares, más allá de lo que debe estar sucediendo a partir de ahora y no sabemos qué es lo que va a pasar en materia financiera, los mercados, porque de productividad no hablamos. Pero sí vamos a hablar con el exministro de Educación y candidato a diputado nacional, Nicolás Trota, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Aquí Jorge Fuentes y Andrea Landi saludan. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estás observando este momento tan particular? Con enorme preocupación. No creo que lamentablemente empiezan del modelo de Javier Milei en términos sociales, en términos del universo del trabajo, en el despliegue de un discurso de crueldad, de odio, que va acompañado por una retracción del Estado que confirma ese desprecio contra el sistema universitario, contra las personas con discapacidad, contra los jubilados, para mencionar algunos ejemplos, y en un contexto también donde cruje el modelo macroeconómico especulativo de Milei, que además nos viene trayendo deuda adicional con el fondo, y ahora parece ser que para intentar salvar la ropa quieren volver a endeudar a la Argentina, ahora con el Tesoro norteamericano. Entonces creo que de cara al 26 de octubre es fundamental que garanticemos manos en el Congreso Nacional para oponernos a las políticas de Milei, para hacer control de daño, como el Congreso intenta hacer, ¿no? Frente a los vetos y al ajuste de Milei, y para empezar a construir una alternativa que permita sanar a la Argentina de este modelo desquiciado que se nos pretende imponer. Sí, porque aparte de esto, también me parece que no se habla mucho del Congreso que se viene, según quien gane, donde ya el gobierno avisó que todavía el ajuste no terminó y que se viene una reforma laboral fuerte, que quieren proponer una reforma previsional todavía más profunda, ¿no? Y de esto muy poco se habla, ¿no? Bueno, por eso creo que es importante, ¿no? Es importante el cambio de humor social, ¿no? Creo que la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fue clave en ese sentido. El resultado demostró que hay un gobierno que es castigado por la sociedad. Yo creo que el 7 de septiembre, más que ganar el peronismo, fue derrotado Milei y sus políticas. ¿No? Esto no quiere decir que la sociedad se haya reconciliado con el peronismo, eso es un proceso que debemos construir, pero creo que es claro lo que está en juego. Vos planteabas la agenda de reforma laboral que quiere llevar adelante el gobierno. Yo creo que a eso le tenemos que contraponer ideas diferentes, vinculados a los desafíos que tenemos frente a la informalidad, un sector importante del empleo, frente a lo que es la realidad de la inteligencia artificial, pero bajo ningún punto de vista un cambio de las condiciones laborales puede ser una válvula de flexibilización de las condiciones de trabajo de los trabajadores formales. Ahora, yo creo que tenemos que avanzar, por ejemplo, en empezar a discutir en ciertos sectores de la economía una jornada laboral más breve, discutir la utilidad, los beneficios que producen los procesos de transformación tecnológica, y eso hay que hacerlo con los trabajadores, por supuesto con la presencia del Estado, pero también con el sector empresario. Y todo eso hay que discutirlo, pero de cara a la sociedad, no reformas que implican retrocesos ni siquiera alguno de ellos del siglo XXI, sino tenemos que ser conscientes que parte del gobierno lo que quiere hacer es retrotraer la situación laboral al Código Civil, ¿no? Que haya negociación individual exclusivamente, y cuando hay negociación individual, el que pierde siempre es el sector más débil, que es el sector trabajador. Entonces me parece que eso está en juego de cara al 26 de octubre, ponerle un límite a estas políticas de Milei, que ya es claro el impacto negativo que ha tenido y que sigue teniendo y se sigue profundizando en la sociedad. Nicolás, hablábamos recién, te preguntaba Andrea sobre el Congreso que se viene.
Se me ocurre que hay dos cosas, que está lo urgente y lo importante. Lo urgente es esto que acabas vos de decir, ¿no? De que acabas de decir, el hecho de seguir marcando los límites al gobierno de Milei, cosa que está haciendo este Congreso también actual, con muchas dificultades también, porque el presidente hasta ni siquiera reconoce o acepta las leyes que son aprobadas 2 veces, ¿no? Como son los rechazos a los vetos. Y después, lo importante, y ahí me meto un poco en lo que decías antes, ¿no? En esta reconciliación que tiene que tener el espacio que vos formás, el peronismo, con mucha gente que se sintió también muy defraudada en el último gobierno. También eso hay que pensarlo, ¿no? Más allá de que lo urgente es eso, ¿no? De poner los límites, pero también volver a generar esa confianza en el votante del espacio peronista. Efectivamente, ¿no? Creo que ahí hay un punto central que la sociedad argentina y el peronismo tienen que abordar, que es el endeudamiento externo y el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que más allá de la pandemia, de la sequía, de la invasión de Rusia a Ucrania, que tuvo un impacto en los precios, hubo múltiples equivocaciones en el gobierno del Frente. Y una de esas se vinculó a la ausencia de osadía para rever lo que fue el convenio con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese aporte de campaña que el FMI con la ayuda de Estados Unidos le dio a la gestión de Macri y que implica, ¿no?, una salida de recursos, un endeudamiento enorme que condiciona la posibilidad de recuperación. Eso se ha agravado en la gestión de Milei, ni hablar si llega un swap o un aporte del Tesoro de los Estados Unidos para sostener este modelo de especulación y fuga. Tenemos que repensar un marco diferente de renegociación en duros términos con el Fondo Monetario Internacional, porque la culpa no es solo del gobierno argentino en cuanto al acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo ha implicado violentar la normativa del propio organismo y préstamos que exceden absolutamente la cuota parte que se le puede prestar a la Argentina, y como hay dos culpables, tiene que haber un marco de corresponsabilidad y de cesión de muchos de esos aspectos de ese acuerdo, no solo por parte de Argentina, sino también por parte del Fondo Monetario Internacional. Eso hay que discutirlo, porque es un punto central en la agenda de recuperación de la Argentina, como también tenemos que ser conscientes, y vos lo planteabas, hay una Argentina en 2 velocidades. Tenemos que responder a la urgencia, por ejemplo, a lo que es el abandono y la expulsión de la escuela secundaria de nuestros adolescentes, ¿no?, de cómo acompañamos estas trayectorias educativas, pero al mismo tiempo cómo repensamos una escuela que interpele a la sociedad, que sea modelo de desarrollo de la Argentina, y lo tenemos que hacer de manera simultánea, porque hay que pensar las transformaciones profundas, positivas que necesita nuestro país, pero al mismo tiempo darle una respuesta concreta a una generación de argentinos que no pueden esperar, por lo que hagamos hoy es lo que nos va a permitir moldear mejor o peor la Argentina de la próxima década. Nicolás, te ha tocado ser ministro en un contexto extraordinario para mal, ¿no? Me refiero a la pandemia. Y acá ya la consulta es más por ahí, más personal, más analítica, decir, bueno, ¿cómo recordás esa experiencia en ese momento tan difícil de tener nada menos que ser tener la responsabilidad de ser ministro y de educación, nada menos en ese momento? Y esto ya es contrafáctico, otra consulta. ¿Qué pensás que hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia con el gobierno anterior? A ver, en términos de la pandemia, creo que fue un momento de mucho dolor para todos los argentinos y las argentinas, de mucha pérdida de vida, de pérdida de esa agenda de progreso que nuestro gobierno venía a recuperar, ¿no?, y que nos atravesó a todos y todas, y por más que por momentos no lo percibimos, ¿no?, a todos nos sigue afectando la pandemia, ¿no? Afectó nuestras relaciones, afectó el sistema educativo, afectó el mundo del trabajo, precarizó la realidad laboral en Argentina y en el mundo, ¿no? Y creo que esas consecuencias las tenemos que ir sanando, yo creo, con un fuerte despliegue de políticas públicas, como conversábamos hoy. Ahora, fue un momento de mucha angustia para todos y todas, pero también para nosotros fue un momento de decisión. No estuvimos exentos de equivocaciones, porque ningún gobierno lo estuvo en ninguna parte del mundo, porque íbamos construyendo ese sendero, ese camino sin cartografía, ¿no? Teníamos información sesgada por momentos, ¿no?, desconocimiento Argentina y el mundo. Pero creo que fue un momento de mucho esfuerzo en el campo educativo de toda la comunidad,
de la familia, de los docentes, de los estudiantes en los distintos niveles educativos, ¿no? Que obviamente exigió mucho compromiso, y ese compromiso existió del Estado Nacional, de las provincias, de la comunidad educativa. También fue un momento propio gobierno, que yo tuve muchas diferencias con Alberto Fernández y con otros ministros en términos de lo que debe ser la estrategia de respuesta educativa, muchas tensiones porque se terminó partidizando por momentos la respuesta que debería tener la pandemia con un marco especulativo, pero creo que dimos todo desde nuestro equipo educativo, no hablo de mí en términos personales, sino de cientos de personas que acompañaban el desarrollo de las políticas educativas codo a codo con los ministros provinciales, pero también principalmente con los trabajadores docentes y con la familia. ¿Y qué hubiese pasado sin pandemia? Es difícil imaginarlo. Creo que lamentablemente el gobierno del Frente de Todos fue una expresión electoral muy exitosa porque ganó las elecciones, pero no pudo desplegar después lo que debe ser un esquema de coalición inédito en la Argentina de gobierno, porque había distintos liderazgos que no lograron una síntesis ni en el diagnóstico ni en el camino que había que transitar y construir. Y creo que eso es un aprendizaje doloroso para la sociedad argentina, pero que el peronismo debe aprender de eso para no volver a cometer en el futuro esa equivocación. Tenemos que tener muy claro cuáles deben ser las medidas urgentes, la correlación de fuerza para enfrentar esos desafíos de cara al futuro. Bien, y te hago las dos últimas. Bueno, por un lado, ¿qué pensás que va a suceder con el financiamiento universitario? Porque, bueno, vimos que la emergencia en discapacidad, más allá de que tuvo esta doble aprobación en el Congreso, todavía no se está aplicando. Si pensás que va a correr la misma suerte, ¿y qué observás en la calle? Porque estás en campaña, estás de recorrido, y te cruzarás también con muchos votantes de Javier Milei que a lo mejor estás arrepentido. Bueno, ¿cómo observás y qué expectativas tenés para este 26 de octubre? No, en primera instancia, que si el gobierno no cumple con las leyes que se aprueban, que inclusive vetó y se rechazaron esos vetos, van a tener que enfrentar ya no solo un costo político, sino también un costo judicial, ¿no? Porque están incumpliendo los deberes de funcionario público, ¿no? Y lo que no paguen hoy lo van a terminar pagando con el tiempo, con su responsabilidad no solo política, sino también su responsabilidad penal, ¿no? Y creo en ese sentido que el resultado del 7 de septiembre, como también el resultado del 26 de octubre, está marcado, entre otros aspectos, por el desprecio de Milei al sistema universitario nacional. Creo que muchísimos votos fueron de estudiantes, de padres y madres que sus hijos están en la universidad, de trabajadores no docentes, de docentes universitarios, que viven en carne propia lo que es ese retroceso que transita la Argentina por el ataque nunca antes visto en términos de financiamiento del gobierno de Milei, ¿no? Entonces creo en ese sentido que no hay que enojarse con la sociedad, sino hay que lograr que se tome conciencia de los desafíos que tenemos por delante, hay que tener la capacidad de persuadir, ¿no? De contar, de poner en valor cómo se estaba, con todo lo pendiente que había el 10 de diciembre del 23 y cómo se está hoy en los distintos sectores del trabajo, en el sistema universitario, en el sistema sanitario, y a partir de eso generar la reflexión del voto del 26 de octubre, que no solo es importante lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires, sino también es fundamental lo que ocurra en las 8 provincias o en las 7 provincias y la Ciudad de Buenos Aires que eligen senadores nacionales, porque tenemos que solidificar la mirada opositora, la presencia del peronismo en ambas cámaras del Congreso Nacional, para hacer ese control de daño, para ponerle un freno a Javier Milei y para empezar a construir una alternativa superadora que reconcilie a la política y al peronismo con la sociedad de cara al 2027. Bien, y te preguntaba cómo observás el recorrido, que estás en campaña, ¿no? Te cruzarás con mucho votante a lo mejor de Javier Milei que está arrepentido. Vemos que no pueden, ¿no? realizar ningún acto en paz porque aparece ya mucha gente protestando. ¿Qué es lo que percibís hoy en la calle y qué expectativas tenés para este 26?
Bueno, ayer estuve en Escobar recorriendo la Fiesta Nacional de la Flor y en un encuentro en el PJ de Escobar. Ahora estoy llegando a la Universidad Provincial de Ezeiza para acompañar a Gastón Granados, al intendente, en unas actividades educativas. A la tarde voy a estar en Campana. Mañana estamos yendo a Lobos, mencionando algunos ejemplos de lo que son estas recorridas. Y lo que uno ve, por un lado, es mucho dolor, ¿no? Mucha angustia, ¿no? Mucho arrepentimiento en muchos que pensaban que acompañando a Milei pues se podría construir una alternativa, pero también vemos que hay esperanza, que vuelve a haber cierta esperanza de que se pueda empezar a cambiar la historia, ¿no? Y creo que eso es lo que se tiene que expresar el 26 de octubre, que no solo alcanza con castigar a Milei, sino que también hay que poner un voto para un camino distinto, y esa es la expectativa que tenemos desde Fuerza Patria, ¿no? Desde que tenemos del peronismo de cara al 26 de octubre. Ponemos en juego 15 diputados nacionales y creo que no solo es importante renovar los 15, sino ampliar la cantidad de representatividad desde la provincia de Buenos Aires, que le va a poner un freno a las políticas de Milei, y creo que ese es el desafío, ¿no? Que no seamos 15 los diputados en el Congreso, sino que podamos ser 16, 17, 18, 19, 20 diputados bonaerenses que defiendan a la provincia de Buenos Aires y que defiendan también a la Argentina, acompañando los votos necesarios para que empecemos a salir de este laberinto en el que nos encontramos. Nicolás Trota, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a toda la audiencia y a toda la comunidad educativa de la universidad. Muchísimas gracias. Ahí hablábamos con Nicolás Trota, exministro de Educación, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Bueno, ahí tocamos unos cuantos temas, ¿no?